Muy a menudo, mis amados, aunque ya hemos conocido a Cristo, solemos olvidarnos de Él. A veces, casi sin darnos cuenta, a pesar de que le hemos recibido en nuestra vida, nos encontramos viviendo como si no nos hubiéramos encontrado con Él. Y es entonces, amados, que comienzan los problemas, comienza el sinsentido, el vacío en la vida. Pero debemos saber que el Señor siempre va a volver a llamar a la puerta de nuestra vida. Si somos sus escogidos, Él va a volver a insistir porque nos ama profundamente. Nos va a dar una nueva oportunidad. Y si nosotros nos levantamos, si vamos en pos de Él, si le respondemos afirmativamente, entonces Él nos recibe. Las cosas mejoran, todo cambia. El día de hoy, hermanos, les quiero compartir la palabra de Dios con el título Cuando nos olvidamos del Señor. ¿Podrían repetir esto conmigo? Cuando nos olvidamos del Señor. Una vez más, cuando nos olvidamos del Señor. El mensaje de este día está basado en Juan capítulo 21, versículos 1 al 6, como ya lo leímos al principio. Y quisiera comenzar diciendo el día de hoy, hermanos, que la Biblia hace un marcado énfasis en lo breve que es la vida. Una y otra vez se nos recuerda en el texto bíblico que la vida es pasajera, que nuestro tiempo en esta tierra es sumamente breve, corto, y que por lo tanto hay que vivir de la manera correcta. Hay que vivir para Dios. Déjame mencionarte algunos pasajes que hacen referencia a esto. Por ejemplo, Job capítulo 7, versículo 6, dice estas palabras: mis días se van más veloces que una lanzadera y sin esperanza alguna llegan a su fin. Aquí Job señala que la vida es rápida y que pronto se acaba. El Salmo 102, versículo 11 dice estas palabras: mis días son como sombras nocturnas, me voy marchitando como la hierba. Y en esta ocasión el salmista está comparando su vida con una sombra de la noche que pasa rápido, deja de ser muy pronto, y añade que la vida se marchita como la hierba. Antes de que mi suegra regresara a su país, ella estuvo con nosotros por espacio de algunos meses. Mi esposa quiso tomar unas fotos para la familia y fueron a un parque que está cerca de casa. Y eso sucedió por la mañana. Cuando llegó mi hija del parque, traía consigo una flor que había arrancado para mí, una flor silvestre, de esas de las que uno se encuentra en el camino. La puso en mi escritorio, me dio un abrazo y allí se quedó. Yo por la tarde regresé a la oficina y me encontré la misma flor, pero ¿sabes qué había pasado? Se había empezado a marchitar. En cuestión de horas estaba ya perdiendo la vida. A eso se refiere el escritor bíblico cuando dice que la vida se marchita como la hierba. Rápido pasa, rápido deja de ser. Otro pasaje, Santiago capítulo 4, versículo 14, dice esto: porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Qué es nuestra vida?, pregunta Santiago. No es prolongada, no es grande, no es duradera. Dice, es como la niebla que rápido se desvanece. Hermanos, la vida es muy breve, la vida es muy corta. Podemos saber cuándo va a comenzar, pero nadie sabe cuándo va a terminar. Y cuando ese momento llega, todos sin excepción vamos a partir de este mundo. Nadie va a poder evitarlo. Por eso, hermanos, mientras vivamos en este mundo, necesitamos vivir cada día con significado, cada día con gratitud. Hay que vivir en esta tierra con felicidad, sin remordimientos, como si se tratara del último día de vida. Si creemos en Jesús, vamos a valorar la vida y, ¿sabes? Eso va a dar paso a una actitud correcta en esta tierra. En la lectura de hoy encontramos un evento muy peculiar. Los discípulos del Señor, fatigados, desanimados, ellos volvieron a su antiguo trabajo. Hacía años que no acudían a la pesca, pero debido a su frustración, debido a su cansancio, ellos volvieron atrás. Y fue entonces que Jesús, quien los amaba, vino a encontrarse con ellos y a través de un milagro los hizo salir de su desesperación y de su depresión. La lectura de hoy, hermanos, tiene muchas lecciones espirituales que darnos. Vamos a pensar en ello un momento. Por eso te pido que vayas a Juan capítulo 21,
Ahí vamos a permanecer por algún tiempo. Tenlo presente, no lo pierdas de vista. Y lo primero que quiero hablar el día de hoy con ustedes, hermanos, es acerca de la vida que se olvida de Cristo. La vida que se olvida de Cristo, la persona, el hombre o la mujer que se olvidan del Señor. Miren, hermanos, cuando vivimos centrados en Jesús, cuando Él es nuestro Señor y el Rey de nuestra vida, entonces somos guardados, somos ayudados siempre por Él. Aunque pasemos por momentos difíciles, Él está con nosotros, Él siempre nos ayuda. Pero ¿sabes algo? El mayor problema en la vida cristiana va a comenzar cuando nosotros empecemos a vivir centrados en nosotros mismos. Cuando perdamos de vista al Señor y nosotros seamos el centro. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que aún conociendo a Cristo, muchas veces tendemos a apartarnos de Él. Y es ahí cuando comienzan los problemas. En la lectura de hoy encontramos, hermano, un retrato precisamente de esto que llega a sucederle a todo creyente. Los discípulos, aunque habían conocido al Señor, se volvieron atrás. Dice Juan capítulo 21, versículos 2 y 3. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, que eran dos, Jacobo y Juan, y otros dos de sus discípulos, que no se nos dicen sus nombres. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Este relato es importante, hermanos, por el hecho de que este episodio está teniendo lugar después de la resurrección de Jesús, la misma que estos discípulos habían presenciado. Estos de los que acabas de leer vieron a Jesús resucitado después de haberle visto en la cruz y haber sido sepultado. Eso ocurre en los capítulos 18, 19 y 20 del Evangelio de Juan. Y según nos dice la Escritura, cuando Jesús se encontró con ellos, les dio una orden, les dijo que se quedaran en Jerusalén, pero ellos regresaron a Galilea. Esa región de Galilea, hermanos, era el lugar donde los discípulos habían nacido. Allí se habían criado. Allí aprendieron todo lo que sabían sobre la pesca, hicieron sus vidas antes de que Jesús les llamara por primera vez. El relato nos dice que sin importar lo que Jesús les había dicho, quédense en Jerusalén, ellos regresaron al lugar en donde habían crecido, volvieron a su oficio anterior. Un día sencillamente Pedro se levantó y dijo: voy a pescar. Y los discípulos dijeron: vamos nosotros también contigo. Y regresaron a Galilea. Todos se volvieron a su antiguo oficio. No hubo nadie entre ellos que dijera: a ver, hagamos un alto. ¿Sí se acuerdan que Jesús nos dijo que nos quedáramos en Jerusalén? ¿Por qué nos vamos a mover? No hubo una voz de la razón que los siguiera. Ahora piensen en esto, hermanos. Los discípulos que siguieron a Jesús durante 3 años y medio, ellos oyeron sus enseñanzas, aprendieron sus parábolas, fueron testigos de grandes milagros, hermanos. Miren, estos discípulos que están aquí, ellos habían visto como una multitud de 5,000 hombres había sido alimentada con 5 panes de cebada y 2 pececillos. Habían presenciado cosas maravillosas. Los discípulos vieron cómo Jesús resucitó a Lázaro, cómo levantó a un cojo de nacimiento, cómo sanó al ciego. Ellos eran testigos oculares de esto, pero aún así, hermanos, regresaron a Galilea, volvieron atrás. No solo eso, habían visto a Jesús resucitado. El Cristo resucitado se había manifestado delante de ellos. Las manos de los discípulos tocaron las heridas de Jesús y aún así regresaron a Galilea. Cuando ellos conocieron a Jesús por primera vez, ocurrió una explosión de determinación y de convicción en su corazón. Ellos se determinaron a seguir a Cristo hasta el final. ¿Lo recuerdas? En el Evangelio de Mateo, capítulo 4, verso 19, se lee esto: y les dijo: venid en pos de mí. Y esta es la primera vez que los llama el Señor. Y os haré pescadores de hombres. ¿Lo recuerdan? Os haré pescadores de hombres. Versículo 20. Ellos entonces, fíjate, dejando al instante, sin tardarse, las redes, le siguieron. Cuando estos hombres, hermanos, recibieron ese primer llamado, se sintieron fuertemente atraídos hacia Jesús como el hierro y el imán. Dejaron todo, estaban convencidos, tenían una gran determinación, lo abandonaron todo para seguir al Señor. Pero ¿qué ocurrió, hermanos? ¿Qué sucedió?
¿Por qué regresaron a su antigua vida? ¿Por qué regresaron a ese oficio que habían tenido antes de Cristo? Lo que vemos en ellos, hermanos, es que estaban fatigados, estaban cansados, desanimados. Se habían acumulado y amontonado sobre ellos frustraciones. Yo te pregunto esto, querido hermano, ¿no te parece algo llamativo esto que estamos leyendo? ¿No te parece interesante? ¿No es un retrato también de nuestras vidas? ¿No nos parecemos a los discípulos muchas veces? ¿No es la historia de ellos, hermanos, la misma historia de todos nosotros? Te pregunto esto, ¿no comenzamos todos un día con gran entusiasmo, determinados, fervorosos? ¿No iniciamos nuestra vida cristiana, hermanos, resueltos, convencidos? ¿Pero qué pasó? Lo mismo que le pasa a todo creyente, lo mismo que le pasa a todo seguidor de Cristo, llegamos a desanimarnos, nos cansamos, nos frustramos, hermano, caemos incluso en la depresión espiritual. Aunque creemos en Jesús, aunque le hemos conocido, aunque estamos al tanto del gran milagro de la resurrección y de hecho creemos en Él, ¿sabes? A veces nos volvemos al viejo hombre, nos volvemos a la vida antigua. Sí, hermanos, esto llega a sucederle a todos los cristianos, a todos los creyentes. Pero hermanos, la vida debe ser del Señor. La vida debe ser para Dios. Jesús debe ser el dueño de nuestra vida. Es cuando yo quiero ser el Señor de mi vida que regreso a la vida antigua, que regreso a las redes como los discípulos. Pedro dijo, voy a ir a pescar. Y los discípulos dijeron, vamos contigo. Sin vacilar siguieron a Pedro. Los que habían seguido a Cristo por 3 años y medio, los que un día dejaron las redes al instante, ahora eran irreconocibles. ¿Quiénes son estos hombres? Hermanos, qué cambiantes somos los seres humanos, ¿no les parece? Qué cambiantes somos. Cuando conocimos a Cristo, ¿te acuerdas? A ver, hermanos, remóntense a ese día cuando conocimos a Cristo. Oramos y con grandes lágrimas le dedicamos nuestra vida. ¿Se acuerdan? Levantamos la mano, pusimos la otra en el corazón y dijimos, Señor, voy a vivir solo para ti. Señor, mi vida será solo tuya. Pero ese gozo, hermano, esa determinación, esa gratitud, las perdimos en algún punto del camino. Nos volvimos creyentes que solo van y vienen a la iglesia. Nos volvimos creyentes de rutina. Somos como los discípulos que volvieron a las redes. Vamos y venimos a la iglesia, hermano, nos volvemos los jueces de otros. Vivimos siempre con una actitud pesimista. Estamos señalando las faltas de los demás. Hablamos negativamente de todo. Empezamos a decir ya no es lo mismo. ¿Qué ha pasado? Nos desanimamos. Y aún así, hermano, la vida debe ser del Señor. La vida debe ser para Cristo. Lo segundo que quiero que meditemos, hermanos, en este pasaje es cómo la vida está vacía, verdaderamente vacía, si no está Cristo. Hay que saber algo, hermanos, que la vida que se olvida del Señor, la persona que se olvida de Cristo, viene a ser una persona vacía. Esa es una vida vacía y la Escritura nos habla de esto. Aquí mismo en Juan capítulo 21, en nuestra lectura, el versículo 3 dice, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Y ellos le dijeron, vamos nosotros contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Y lo que aquí se resalta, hermanos, es que aunque pasaron una larga noche trabajando, echando la red, aún así no pudieron recoger nada. Y esto significa, hermano, que al volvernos a la vida pasada, a la vida antigua, eso es algo que nos va a dejar vacíos, no vamos a recoger nada. Hermanos, una vida en la que nos olvidamos del Señor es una vida que se va a parecer mucho a la barca de los discípulos esa noche. Vacía. Se trabaja, se fatiga, pero no se consigue nada. Y noten ustedes algo. Estos hombres que están en la barca, estos 7 hombres que se nos mencionan, son expertos en lo que saben hacer. Son expertos en la pesca. Lo han hecho desde que nacieron prácticamente. Recuerden que los oficios eran aprendidos en las familias. Ellos sabían pescar porque así habían sido criados. Pero a pesar de la experiencia, el talento, la habilidad, todo lo que tú quieras, no consiguieron nada. Hermanos, hay que saber
que si Cristo no está, no se puede conseguir nada. Hay solamente vacío. Juan capítulo 15, versículo 5 señala algo muy importante. Juan 15, 5. Yo soy la vid. ¿Recuerdas esas palabras? Yo soy la vid. Yo soy la vid. Vosotros los pámpanos. Y quiero que veas esto. El que permanece en mí. La palabra aquí es permanecer. Y yo en él. Este lleva mucho fruto. Y esta frase al final, hermanos, es importante. Es una clave de vida. Porque separados de mí, nada podéis hacer. En esa vida vacía, en esa vida que se olvida del Señor, hay algo que está escrito. Separados de mí, nada podéis hacer. Se nos olvida rápidamente. Hermanos, esto es verdad. Sin el Señor estamos vacíos. Sin el Señor estamos solos. Nada podemos hacer. Y algunas personas, para poder llenar su vida, van a buscar alicientes, algo que pueda aplacarles la sed. Van a correr al trabajo, a los negocios. Otros van a correr al deporte, a la belleza, al físico. Otros van a ir a las ideologías, el materialismo, la riqueza, etc. Pero hermanos, hay que tener presente esto, que mientras Cristo no esté, nada va a poder llenar el vacío de nuestro corazón. Una vida que se olvida del Señor es una vida vacía también. Si tú has conocido a Cristo, hermano, y si te has vuelto a las redes, a la vida antigua, tienes que saber que nada va a poder satisfacerte, nada va a poder llenarte. La vida que se olvida de Cristo es una vida vacía. Ahora, permíteme relatarte una historia. Katie Hudson nació en un hogar cristiano en el año de 1984. Ella fue criada con profundos valores cristianos debido a que sus padres eran pastores en una iglesia pentecostal allá en Santa Bárbara, California. Y a la edad de 15 años, Katie descubrió su talento musical, que muchos decían era deslumbrante, era sumamente destacado, y fue por eso que a la edad de 17 años grabó su primer álbum. Este primer álbum llevaba su nombre, Katie Hudson. En aquel entonces firmó un contrato y comenzó una gira por los Estados Unidos a los 19 años. Empezó a vender su discografía, empezó a repuntar, y entre las letras de las canciones de su primer álbum se pueden leer frases como esta: Señor, ayúdame a ver la realidad, que todo lo que siempre necesite seas tú. Esta es la letra de una canción que se llama Piercing. Habla de la adolescencia y cómo sobrellevarla mirando siempre a Dios, mirando siempre a Cristo. En otra de sus canciones ella dice: te daré mi corazón, Jesús, cuando no pueda dar nada más. Era una joven verdaderamente sincera. Pero ese mismo año su disquera quebró, terminaron el contrato y la gira se vino abajo. Esto ocasionó que ella cayera en una profunda depresión y más tarde abandonó su fe. Dejó la iglesia, negó a Cristo y se volvió al mundo. Para el año 2008, luego de haber sido una cantante cristiana dedicada a Dios, Katie Hudson sorprendió al mundo con su primer éxito secular titulado I Kissed a Girl, que significa besé a una chica. Ya no con el nombre de Katie Hudson, sino ahora con el nombre de Katy Perry. Durante los próximos 10 años, Katy Perry destacó, se consolidó como una de las cantantes y compositoras más talentosas. Ganó incontables premios, reconocimientos, con éxitos como Fireworks o Teenage Dream. Llegó a la cima del éxito de su carrera y todo parecía marchar bien. Pero en el año del 2017, Katy Perry confesó que estaba harta de ser una estrella y manifestó que su vida era una vida triste y una vida vacía. Incluso confesó haber pasado por episodios críticos en los que pensó en quitarse la vida. Aseguró que se cortó el cabello, que cambió su imagen porque no soportaba parecerse más a Katy Perry, este personaje que ella había creado. Reconoció tener problemas con el alcohol, sufrir de terribles depresiones al punto de necesitar potentes medicamentos antidepresivos. Ella dijo: odio mi vida y en lo que me convertí. En la entrevista del 2017, en el programa del Dr. Satnam,
Katie rompió en llanto y confesó que echaba de menos a aquella niña que un día confió en Dios. Reconoció que haberse apartado de Jesús era la causa principal de su ruina. Hermanos, las personas que piensan dejar a Cristo y seguir su propio camino, a menudo piensan también que es lo mejor que les puede suceder, que dejar a Jesús es lo más sabio, que abandonar la iglesia, abandonar el servicio a Dios, eso va a redundar en beneficio para ellos. Pero la historia nos demuestra una y otra vez que la vida no puede llenarse con las cosas de este mundo. Solo Cristo puede llenarnos, hermanos, y hacernos plenos y felices en la vida. Si nosotros nos volvemos a las redes, a la vida antigua, debemos saber, hermanos, que vamos a experimentar el vacío, vamos a experimentar el sinsentido. Nuestra barca no se va a llenar. Por más que echemos la red toda la noche, no se va a llenar. Por eso, hermanos, lo tercero y último con lo que quiero cerrar esta prédica es señalando que solo Jesús puede llenar la vida. Solo Cristo puede satisfacer la vida. Mira, en la lectura de hoy encontramos que los discípulos echaron las redes durante toda la noche, pero no pescaron ni un solo pez. Y eso representa que la vida separada de Jesús es una vida sin esperanza, es una vida vacía. Cuando salió el sol, esto no representó para ellos un amanecer de esperanza. No, era una mañana de fatiga, era una mañana de desilusión. Pero cuando Jesús vino a ese lugar, vino a esa playa de la desesperación, todo cambió. Y es llamativo que aunque Jesús les había dicho, quédense en Jerusalén, y ellos le desobedecieron, el Señor fue a encontrarlos al mar de Galilea, al mar de Tiberias. Esto quiere decir que Jesús va siempre a buscar a los suyos, siempre va a ir por ellos. Si tú eres de Cristo, Él va a ir por ti todas las veces y va a traerte de regreso. Mira lo que leemos en el versículo 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. ¿Cómo ha de haber sido esa escena? Los discípulos en el agua, a la distancia una figura, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tienen algo para comer? ¿Consiguieron lo que buscaban? ¿Encontraron lo que anhelaban? Ellos respondieron, no. Ellos respondieron que no. Mira, hermano, los discípulos conocían la voz del Señor porque habían caminado con Él por espacio de 3 años y medio. Sabían cómo era el Señor, pero en este punto no podían reconocer la voz de su Maestro. ¿Por qué? Porque aunque le habían conocido tan de cerca, ahora no le podían identificar, porque estaban sumidos en su desesperación, estaban sumidos en su frustración, se habían amontonado sobre ellos muchas situaciones que habían ocasionado que perdieran de vista a Jesús. Y a veces nos va a pasar eso en la vida. A veces nos va a suceder, hermano, que aunque le hemos conocido, no le vamos a poder ver y no vamos a poder distinguir su voz. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué hacer si ya no podemos distinguir al Señor? Mira, como pastor de esta iglesia, a veces los escucho a ustedes decirme cosas como, pastor, he orado, pero no escucho a Dios, no sé qué quiere de mí. Otros me dicen, pastor, oro y no siento la presencia del Señor, no sé de qué me está hablando, no sé si me está hablando. ¿Qué tenemos que hacer si hemos perdido de vista al Señor? ¿Qué hacer si no le podemos ver claramente? Dice el versículo 6, ahí está la respuesta. Él les dijo, después de la pregunta, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Ellos dijeron, no, no tenemos nada. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron. Y quiero que veas la escena. Trabajar sin Jesús toda la noche es no pescar ni un solo pez. Pero empezar a hacer la voluntad de Cristo es no poder sacar la red porque está llena. Y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Hermanos, cuando no podían reconocer la voz de Jesús, la imagen del Señor se había vuelto borrosa para ellos.
Jesús les dio una orden: echen la red a la derecha. Y los discípulos no sabían que era Jesús, no le reconocían, pero algo hicieron. Y es lo que tenemos que hacer nosotros también, si no podemos ver al Señor y si no podemos escucharle. ¿Qué es eso que ellos hicieron? Ellos obedecieron. Ellos obedecieron, y lo mismo tiene que suceder en nuestra vida, amados. Tenemos que obedecer la voz del Señor, aunque no le podamos ver, aunque no podamos escucharle, aunque la visión que tengamos de Él sea borrosa. Si tú hoy comprendes que estás lejos de Jesús, apartado, deprimido, sabes que ese no es tu lugar, si reconoces que tienes que volver al Señor, entonces el primer paso que tienes que dar es el de obedecer sin reservas a Jesús. Nada pasa, hermano, nada cambia hasta que damos el primer paso y obedecemos. La red no se llena hasta que empezamos a obedecer, y entonces, solo entonces empezamos a ver claramente a Jesús. Por eso es lo que te digo el día de hoy: reanuda la obediencia, reanuda el compromiso, reanuda la lealtad con tu Dios, y entonces comenzarás a ver a Cristo claramente. Reanuda la devoción, vuelve a estar de rodillas como al principio, vuelve a madrugar para encontrarte con el Señor, vuelve a abrir la Biblia a solas, en su presencia, y vas a comenzar a verle con claridad. Vas a empezar a oírle más claramente. Mira lo que sucedió en el versículo 7. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba, bueno, este es un título que Juan se autoimpuso. Él creía que era el discípulo amado, pero todos somos los discípulos amados. Aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, ¿qué le dijo? Pedro está tratando de sacar la red, pero Juan se da cuenta de algo. Sacude a Pedro y le dice: Pedro, es el Señor. ¿En qué momento comenzaron a ver al Señor? Luego de la obediencia, hermanos. Luego de reanudado el compromiso con Cristo, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. ¡Qué vergüenza, Pedro! Que el Señor no te haya encontrado en Jerusalén, pero te encontró en Galilea. Qué pena que el Señor no nos encuentre haciendo lo que debiéramos estar haciendo, hermanos. Viviendo la vida cristiana que debiéramos estar viviendo. Pero ¿sabes qué? Esto me da esperanza, que Él va a venir a encontrarnos en donde sea que nos hallemos nosotros. Y reanudada la obediencia, empezamos a verle con claridad. Y ahí tienes a Pedro cada vez más acercándose a Cristo. ¿Te das cuenta, hermano, cómo obedecer a Jesús nos permite verle claramente? Esto va a ocurrir en aquellos que obedezcan a su Salvador. Hermanos, termino con esto. En la vida de todo creyente va a haber desánimos. Siempre los va a haber. Van a estar con nosotros. Va a haber siempre una cuesta, siempre una línea descendente en la vida cristiana. La va a haber. Pero ¿sabes qué, hermano? Aunque todos llegamos a fatigarnos, al igual que los discípulos, aunque le habían visto resucitado, hay una segunda oportunidad. Hay una nueva oportunidad para nosotros. Él viene a encontrarnos. Él nos devuelve el gozo de la salvación. Y si le respondemos, si le obedecemos, somos reavivados. La vida vacía cambia por una vida llena de su gracia y de su favor. Los milagros, hermanos, se manifiestan si obedecemos las palabras de Jesús. Quieren ser ayudados, obedezcan a su Salvador. Las barcas vacías, hermanos, se llenan cuando las redes se echan en obediencia a Cristo. Y las vidas vacías se llenan cuando hay obediencia a Cristo. Esta frase la dijo John Wesley: busca la felicidad en Cristo y solo en Él. Ten cuidado de no aferrarte al polvo. Esta tierra no es tu destino. Y eso te digo, cristiano, ten mucho cuidado de no estarte aferrando al polvo. ¿Por qué? Porque esta tierra no es tu destino. Vamos a hacer una oración. Inclina tu rostro, por favor. Medita, por favor, un momento en esto.
Se han dicho muchas cosas en este púlpito, pero piensa en ellas, por favor. Piensa en ello. Señor, es verdad que la vida que se olvida de ti se vuelve una vida vacía. Jeremías dijo: me dejaron a mí y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Dejándote a ti, Señor, no importa cuánto echemos la red, no recogeremos nada. No lograremos nada. Porque separados de ti nada podemos hacer. Pero hoy damos gracias, Cristo, porque tú vienes a buscarnos al lugar al que nos hemos apartado. Allí vienes tú a encontrarnos. Gracias porque tienes misericordia de tu pueblo, porque eres muy paciente con los tuyos. Aunque somos tardos de corazón, tú vuelves a levantarnos. Tú vuelves a hablarnos. Desde esa playa de la esperanza nos hablas. Y aunque no te podemos reconocer o no te vemos claramente, si obedecemos tu palabra, todo cambia. Gracias, Señor, porque la vida cristiana es una vida de segundas oportunidades, de nuevas oportunidades. Gracias porque no se nos cierra la puerta a ninguno de nosotros, sino que tu misericordia, tu gracia siguen vigentes el día de hoy. Aquella voz que escuchó Juan en el Apocalipsis, cuando se le dijo: el que quiera, venga y beba gratuitamente del agua de vida, esa voz sigue resonando para nosotros hoy. Y se nos sigue diciendo que si queremos podemos venir a beber de esa fuente de agua de vida eterna. La puerta no está cerrada aún. Gracias, Cristo, por la nueva oportunidad que nos das. Ayúdanos a responder, a obedecer, a levantarnos, porque no fuimos llamados a estar deprimidos. No, Señor, ayúdanos. Ayúdanos. Gracias, Cristo. Amén y amén.